Bienvenidos a este segundo podcast. Quiero hablarles un poquito de la Universidad de Mecánica Automotriz. En mi experiencia real, he culminado con mis estudios y pues bueno, hace tiempo quería hablar de esto, pero no había podido pues hacer este episodio y pues ahora ya estoy listo para hacer este segundo episodio. Un episodio más de Melky Go Cars. Y pues actualmente soy técnico automotriz, apasionado por los vehículos, por los motores y con un enfoque un poco más hacia el diagnóstico. En este segundo episodio quiero hablarles de algo que no muchos comentan y que yo viví de cerca, cómo es realmente estudiar mecánica automotriz en la universidad. Bueno, las expectativas de los estudiantes o de varios que desean estudiar mecánica automotriz. Dentro de la carrera, a lo mejor muchos estudiantes se imaginan que desde el primer semestre van a estar desarmando motores, metidos bajo el cofre, diagnosticando con el escáner, haciendo pruebas con el multímetro, pero pues la verdad es que no es así. El enfoque de la universidad, al menos donde yo estudié, tuvo un enfoque más administrativo y organizacional. Eh, Al principio, pues obviamente ves las materias del tronco común, que son matemáticas, física, química y todas aquellas materias que son del tronco común. Creo que cualquier ingeniería tiene estas materias como, como bases y ya después, conforme fuimos avanzando, nos fuimos metiendo un poco más a lo que es la carrera y vimos mucho sobre cómo crear y administrar un taller, herramientas para poder liderarlo. Y ahora que me doy cuenta y que estoy trabajando ya en esto, pues veo la importancia de liderar un taller porque pues a veces no es fácil. A veces uno piensa o ve a muchos dueños o jefes de taller y, y uno se pudiera imaginar que es fácil, pero la carga de un jefe, de una persona que está emprendiendo un negocio, pues es bastante complicado y es muy importante saber liderarlo, pues para poder gestionar equipos de trabajo, tomar decisiones, resolver conflictos. En, en el caso de los equipos de trabajo, pues dependiendo si ya empezaste con personal o si aún estás trabajando solo, pues a lo mejor puede que no se complique tanto, pero pues es muy importante que vayas viendo a futuro porque cuando la carga de trabajo empieza a crecer, necesariamente se necesita de una o más personas que te puedan ayudar. Y pues también es importante que tú te puedas comunicar adecuadamente con esa persona para que, pues para que al final tengan o puedan crear un trabajo en equipo y asimismo llevar un mismo enfoque, una misma visión. Creo que también el tomar decisiones dentro de un taller es de suma importancia, pues ya que a veces hay situaciones que se complican un poquito y esto va a lo mismo de resolver conflictos dentro de un taller. Eh, y la toma de decisiones es muy importante porque al final, después de eso va a depender cómo puedas resolver ya sea un problema con un vehículo, con un cliente o algún tema que hayas tenido en el taller. Hace unos días me pasó que estaba cambiando el anticongelante de un vehículo y al momento de purgarlo hice la purga. A mí me gusta mucho basarme en los manuales técnicos, pero no sé, en este caso la verdad se me complicó un poquito y cuando yo había purgado el sistema
el termostato no quería abrir y el vehículo empezaba a subir la temperatura, entonces tuve que hacer el purgado 2, 3 veces y, y después de varios intentos se resolvió. El detalle es que yo trabajo sobre tiempos, tengo cierto tiempo para realizar un trabajo, entonces pues, el cliente ya estaba esperando y a veces por situaciones de estas pues se desesperan, llegan a desconfiar de uno y pues también a veces son situaciones que no están dentro de nuestras manos, que de repente pues cuesta entender la razón de estas situaciones. Eh, y pues es muy importante saber cómo reaccionar. Creo que sobre todo en el diagnóstico automotriz o en cualquier trabajo, tener paciencia es una de las cosas más importantes para poder realizar buenas cosas. La universidad en donde estudié, pues tuvimos mucho enfoque hacia esta parte, hacia lo administrativo, hacia lo organizacional, hacia el liderazgo. Y pues bueno, ahorita me doy cuenta pues que realmente pues es muy, muy importante todo esto, es muy valioso, porque pues liderar un taller no es nada fácil, no se trata solo de saber mecánica, sino también de manejar personas, el tiempo, que es algo que ahorita a mí me cuentan muchísimo el tiempo, y pues que he aprendido también a optimizar mi tiempo. He aprendido poco a poco a cómo hacer servicios, reparaciones, a lo mejor mientras ah, eh, puedo ahorrar lo más de minutos posibles, mejor. A veces me pongo a hacer un servicio y mientras estoy escaneando la unidad, no sé, estoy revisando fluidos y cosas de este tipo para poder optimizar mis tiempos. Eh, También saber manejar los recursos. En mi caso, ahorita, pues yo la verdad he parado un poquito trabajar por mi cuenta y me he enfocado a una agencia. Siempre es algo también que había querido. Y pues ahorita, pues recursos, pues creo que también hay una parte ahí en la que cuando uno empieza a trabajar por su propia cuenta, pues es muy importante porque pues a veces es un poquito inestable los recursos. Hay un día que puedes tener trabajo, al siguiente día no tienes nada. Entonces, para que se estabilice un poquito tu economía, debes de ir como que repartiendo todos esos recursos y también ir viendo la inversión que debes de hacer para el taller, el sueldo que uno debe de tener. Y creo que pues también hay muchas personas que han hablado de estos temas y, y que lo manejan de, por porcentajes también. 30% para el taller, para invertir, para los gastos del taller, 30% de sueldo para uno y en su caso cuando tienen alguien ayudándole, pues también un 30%. Es una forma como ellos han determinado. A mí me tocó pues trabajar un poquito por fuera cuando salí de la universidad. Empecé a hacer algunos trabajos y pues creo que una de las mejores inversiones o una de la mejor manera de también administrar tus recursos pues es invertir en herramienta. Creo que al salir de la universidad a veces es un poquito difícil empezar ya a dedicarte a esto de manera individual, porque pues no sé, el proceso estudiantil pues a veces no te permite desarrollarte tanto económicamente, entonces sales de la universidad
y económicamente no estás tan bien, pero pues algo que sí es muy importante durante el proceso estudiantil, pues es ir comprando herramientas, o sea, durante toda la carrera, ahorrar un poquito y en base a eso ir comprando herramienta para que cuando salgas de la universidad tengas por lo menos lo básico para hacer servicios básicos, mantenimientos preventivos, pues que ya tengas la herramienta para realizar este tipo de mantenimientos. Y pues bueno, durante la universidad pues también hubo prácticas, tuvimos temas aplicados con vehículos reales y uno de los proyectos que más me dejó marcado fue un prototipo de construcción casera que hicimos. Yo participé directamente en él y sinceramente fue una de las experiencias más completas que tuve durante la carrera. Ver cómo una idea se convierte en algo funcional, aunque sea a escala o básico, te hace valorar muchísimo el proceso. Este prototipo pues es un prototipo que otros alumnos ya lo habían hecho en algún momento, pero pues que estaba totalmente abandonado. Teníamos solo la estructura, no teníamos bases para montar la suspensión, no teníamos absolutamente nada, o sea, estaba el diseño y de la pura estructura y tuvimos que adaptarlo de acuerdo al reglamento también, que eso fue un tema porque pues estaba fuera de las dimensiones que el reglamento especificaba. Entonces, pues siento que hay un error o algo que no llevamos a cabo fue como haber diseñado este prototipo previamente. Ese fue un error porque eh, pues el prototipo al final lo terminamos haciendo a prueba y error hasta que pues lo pudimos ir mejorando y también llevándolo pues a las pruebas, a las competencias donde participamos, pero pues fue un proyecto pues bastante, que me dejó bastante satisfacción en lo personal, porque pues eh, en lo personal yo le dediqué todo mi tiempo, íbamos en las noches a trabajar, a veces nos desvelamos para poder eh, avanzar, terminarlo. Y pues no fue nada fácil. Hubo momentos en los que pues sentíamos que no lo íbamos a terminar. Estaba la carrera muy próxima, entonces pues sí fue un poquito difícil, pero pues aprendimos muchísimo de ese proyecto, aprendimos eh, conceptos de la... Pudimos aplicar los conceptos de la mecánica, lo que es el cuadro de Ackermann, el círculo de Kamm, los parámetros de alineación. Todo esto lo pudimos llevar a cabo en este vehículo y pues tuvimos una que otra competencia donde pues nuestro prototipo pues terminó la carrera y me acuerdo de una carrera importante que tuvimos, una prueba de resistencia de 6 horas, donde pues estábamos el tiempo ya se estaba acabando, faltaban como 15, 20 minutos para que terminara la carrera y en ese momento pues nuestro prototipo se le rompe la dirección de la violeta o de la terminal, no me acuerdo, se le rompió la dirección y pues ya no teníamos dirección, una llanta todavía iba de acuerdo al volante y la otra se iba hacia el otro lado. Lo sacamos en ese momento de la pista y donde estábamos pues había poca luz, no aguantaba, llevábamos una inversora, pero la inversora no aguantaba y entonces tuvimos que salir a una casa que estaba cerca del lugar donde estábamos y ya nos conectamos allí a la luz y aún así no generaba
el suficiente amperaje para fundir el electrodo, se quedaba pegado, pues quedó medio soldado. Y cuando agarró, pues ahí lo dejamos. Volvimos a entrar, faltaban como 10 minutos más o menos para que terminara la carrera. Y me acuerdo que me subí yo para manejar los últimos 10 minutos. Ya nada más era como pues darle despacio pues para poder terminar, porque si no cruzábamos la línea de meta, pues no, era como si no hubiéramos participado. Entonces lo importante era cruzar la línea de meta. eh, en, en pista, la bandera verde son de las últimas vueltas. Y me acuerdo que cuando vi la bandera verde, pues ya supe que era las últimas vueltas. Y di esas vueltas ya de manera muy despacio. Y cuando veo ya la bandera a cuadros, fue una satisfacción muy grande haber cruzado la línea de meta. El equipo pues se entregó, todos los alumnos, los estudiantes que participaron en ese proyecto, pues muy comprometidos con ese proyecto, y creo que fue una satisfacción muy grande. Estábamos desvelados, estábamos con hambre, pero pues el haber podido terminar esa carrera pues nos hizo olvidar de todo en ese momento. Fue tan grande la satisfacción. Y pues es un proyecto pues que en lo personal pues me, me enseñó bastante. Y pues un mensaje para futuros estudiantes si están pensando estudiar en esta carrera o ya están dentro de ella. Pues que no se desesperen si al inicio ya no estás con la llave, si al inicio no estás con el escáner, con el multímetro. A veces las bases pueden parecer aburridas, pero pues, son las que te preparan para ser un verdadero técnico o hasta emprender tu propio negocio. Eh, Porque pues la mecánica no es solo de saber cambiar piezas, sino también es de pensar, de analizar, de organizar, de liderar. En la cuestión de que de repente ahora tienes un diagnóstico y cómo abordas ese problema. Una de las cosas más importantes es saber buscar información y cómo manejar esa información, cómo poder sacarle provecho a la información, saber buscar fuentes confiables, y también pues no solo quedarte con la primera información que aparezca, sino buscar en diferentes fuentes y hacer una comparación y tratar de ver cuál es la que más se adapta al vehículo. Esto también pues te lo va dando un poquito la experiencia, un poquito la lógica también. O sea, esto es cuando a lo mejor no tienes la información al 100%, pero pues, por ejemplo, buscas información técnica de algún tornillo, y pues a lo mejor a veces tú dices, pues no, empiezas a hacer tus conclusiones por la resistencia de los tornillos, por el grado del tornillo. Y ahí si un fabricante te indica un torque, o encontraste una información donde te especifican un torque, pero si tu tornillo no cumple con esas medidas, pues no le vas a meter ese torque, sino vas a tratar de buscar otra información, o tratar de buscar la, las especificaciones de apriete de ese tornillo. Y pues tienes que resolver el problema, tienes que crear eh, pues también la forma de poder de resolver este tema. No te puedes quedar con el trabajo incompleto por no encontrar la información. Es verdad que trabajar por fuera
pues a veces es un poquito complicado porque muchos de los fabricantes pues no facilitan lo que son sus diagramas, no facilitan sus manuales. Entonces, pues es un poquito complicado encontrar manuales de las marcas que ya llevan muchísimo tiempo en el mercado. Pues sí lo hay manuales y, y pues es muy importante pues también seguir los manuales técnicos. Otro punto pues también son los diagramas, que estos nos facilitan muchísimo el trabajo en la cuestión del diagnóstico automotriz, pues nos facilitan muchísimo el trabajo, saber leer diagramas, saber interpretar símbolos y, y también eh, parámetros en vivo con el escáner. Saber utilizar tu herramienta de diagnóstico, así sea básica, debes de saber leer datos en vivo que son de gran ayuda para el diagnóstico. A veces no tienes códigos de falla y lo único que con lo que puedes diagnosticar o te puedes dar cuenta en dónde está tu problema cuando un carro está fallando pero no tiene códigos de falla, pues es en los parámetros en vivo. Me pasó apenas diagnosticando una bolsa de aire. Bueno, en este caso sí tenía un código de falla, pero el código de falla que tenía era a resistencia alta de la bolsa lateral lado izquierdo. Entonces me fui a buscar el diagrama y empecé a hacerle pruebas al conector. eh, y pues resulta que todo estaba bien. Estaba checando continuidad del módulo al conector de la bolsa y luego también eh, medí la resistencia de los pines del conector contra la carrocería para ver que no estuvieran en cortocircuito y pues el conector estaba bien. Entonces empecé a leer parámetros en vivo y me di cuenta que la que me marcaba resistencia alta era la del lado derecho. Me fui al conector del lado derecho y cuando yo meneaba el cable del conector, la resistencia oscilaba, subía y bajaba. Antes de eso también hice un borrado de códigos para ver si me volvía a aparecer, si el código era histórico o era recurrente. Pero cuando hice el borrado de códigos, pues se eliminó y no me volvió a aparecer. Pero sí tenía resistencia alta en la bolsa lateral lado derecho. Y pues noté que por ahí donde se ubica esa bolsa, el conector de la bolsa de aire, pues está la palanca para recorrer el asiento hacia adelante y hacia atrás. Entonces lo más probable es que alguien movió el asiento, lo trató de recorrer o se les atoró algo y lo jalaron. Entonces el arnés empezó a hacer un falso contacto, por eso la resistencia alta. Y pues es muy importante saber interpretar los valores, tener idea del funcionamiento de las cosas, porque pues es a lo mejor también en algún momento donde no sabes o no tienes todo lo necesario para poder realizar una reparación, pues es importante cómo puedes hacer una prueba y todo recae sobre el funcionamiento de las cosas. Si no sabes cómo funcionan las cosas, no puedes resolver los problemas. O a lo mejor, no sé, a lo mejor resolviste el problema, pero no sabes cómo funciona. Entonces nada más lo resolviste, pero pues de ese trabajo no te llevaste ningún aprendizaje. eh, y con algunos futuros trabajos que tengas, a lo mejor puedes cerrar de decir un vehículo que traiga la misma falla y de decir, ah, bueno, de este carro era esto
y le cambias lo mismo y resulta que a lo mejor compraste esa pieza y, y pues no fue. Entonces, el entender el funcionamiento de las cosas es muy importante. En esta bolsa de aire, pues también, por ejemplo, pongo el mismo ejemplo porque aquí no puedes probar directamente la bolsa de aire, pero lo que yo hice pues fue ponerle una resistencia que tuviera el mismo valor de la bolsa de aire para simular la bolsa de aire y pues así también comprobar si la bolsa de aire estaba buena o lo que estaba fallando era la bolsa de aire. Y pues no, cuando probé le puse la resistencia al conector, pues la bolsa, los valores se comportaron de manera correcta, pero pues ya lo pude resolver, me di cuenta que era el arnés que tenía un falso contacto. Y pues esa es la importancia de saber leer parámetros en vivo. Mucha gente no sé qué idea tenga sobre el escáner o sobre todo clientes, personas pues que tienen sus vehículos y que a veces quieren resolver ellos mismos por su cuenta el problema, quieren ahorrarse un dinero, pues van y lo escanean en tal lugar, les sacan los códigos de falla y les marca código de falla en un sensor, van y compran ese sensor, lo cambian y resulta que el problema persiste. Yo creo que, o al menos siento que el escáner pues no es como que sea una herramienta para, para personas, para los clientes, porque mucha gente, a mí me ha tocado, me acuerdo de un trabajo que hice de una Ford F-150 que llegó al taller, yo ya estaba por salir y en eso llega y me dice, ¿me puedes ayudar? Mi camioneta no enciende, venía bien, la apagué, regresé y no enciende. Ya lo primero que me imaginé o que pensé, no recuerdo por qué, pero le dije, ¿y tiene su llave a la mano? Entonces cuando me muestra su llave, está toda quebrada y nada más tiene la llave mecánica y le digo, es su llave. ¿Hace qué tiempo que está quebrada? Y me dice, hace rato se me quebró. Entonces, pues luego dije, "Pues, efectivamente es la llave", pero pues fui al lugar, me llevé mi herramienta de diagnóstico y primero chequé el LED del inmovilizador y pues parpadeaba cuando yo abría el switch, pero no daba marcha. Entonces ya le metí el escáner y el código de falla que tenía pues era de la llave. Le empecé a preguntar a esta persona dónde se le había quebrado la llave. Empezamos a buscar los pedacitos, la carcasa de, de la llave remota la empezamos a buscar y nos costó mucho trabajo porque ahí donde se le había quebrado había tierra, piedritas. Entonces pues no le tomó importancia a esta persona y ya había movido también su carro, entonces pues nos costó un poquito de trabajo encontrar la llave remota, pero cuando la encontramos, nada más con acercar la llave remota a la llave mecánica, pues también ya con eso arrancó su vehículo. Yo la verdad, en la programación de llaves o para hacerle una llave, en esa parte sí no tenía las herramientas para realizarlo y pues el vehículo se fue así, nada más le, le fijé su llave, el chip con la llave mecánica y pues así se fue. Le recomendé unos lugares con los que yo he acudido para este tipo de trabajos y pues bueno, ya no sé si fue él, pero pues se pudo resolver el problema y de ahí mucha gente que vio que fui y arrancó su carro
y me vieron con mi herramienta de diagnóstico, pues me dijeron, ¿cuánto cobras por escanearme mi vehículo? El detalle es que esta persona de la camioneta, pues justo donde se quedó, hay un taller eléctrico y lo revisó, no lo pudo arrancar y le dijo, es la computadora. Creo que es uno de los temas o de algo que cuando no encuentran la solución muchas personas, pues se van a eso, es la computadora del vehículo y pues sacan conclusiones sin hacer pruebas y todo esto va a que los clientes hacen un gasto innecesario. Entonces, después de que me vieron que el vehículo arrancó, me dijeron cuánto cobras por escanear eh, el vehículo. Digo, mi herramienta de diagnóstico es básica, no es tan avanzada, sí tiene algunas funciones especiales, pero pues yo la compré para mí, no es como que, mm, pues, ¿qué información les puedo dar a los clientes? Les doy el código de falla, pero pues eso no les ayuda mucho. Al final de cuentas, un diagnóstico no se trata de sacar códigos de fallas, sino un código de fallas te acerca al problema, te acerca a la falla, pero no es la conclusión del problema. Entonces, pues un código de falla nos ayuda a nosotros como técnicos a saber por dónde empezar el diagnóstico. A veces el código de falla está ahí, pero realmente la falla la está haciendo otro sistema y, y uno termina confundido, pero es importante saber qué mediciones hacer, qué parámetros en vivo leer para poder realizar un diagnóstico correcto. Eh, y pues bueno, esta fue mi experiencia estudiando mecánica automotriz. No fue puro taller ni desarmar coches todos los días, pero sí me dio una base firme para lo que se viene. Pues actualmente ya terminé mis estudios, estoy trabajando, aprendiendo cada día más y pues la parte donde aprendí mecánica automotriz, donde aprendí un poquito más, fue durante las prácticas. En las prácticas fue donde ahí sí me metí de lleno a los vehículos y, y también pues les iré contando sobre cómo es trabajar en una agencia. Pues es la primera agencia donde estoy y, y pues también es algo interesante. En lo personal es algo que siempre quise porque quise especializarme en una marca. Eh, Yo, o lo que he visto, o por lo que se ve, es que muchos vehículos tienen varias cosas en común. Entonces, al tú conocer una marca, pues puedes familiarizarte ya con varios sistemas y pues esos mismos son los que traen diferentes vehículos y así pues puedes desarrollarte un poquito más. Eh, Me gustó mucho esta manera de poder especializarte en una marca porque pues en las agencias o en la agencia pues ahí sí te facilitan lo que son los diagramas, te dan información técnica, tienes capacitación, de repente salen boletines informativos y pues esto te ayuda bastante para para desarrollarte como técnico. Tienes toda la información para ti eh, y si te atoras en algo, pues también puedes hacer una consulta directamente con soporte técnico. Y si soporte técnico tampoco te puede ayudar, te vas directamente con planta. Entonces, son, es una manera, pues no fácil, pero pues por lo menos si tienes una ayuda por si en algún diagnóstico, en algún caso que no puedas resolver, te llegas a trabar, pues
tienes esa ventaja. Es algo que trabajando por fuera no lo tienes. Eres tú tú contra tu problema y quizá con ayuda de algunos colegas que conozcas, pues puedes consultarlo. Pero pues a veces hay problemas que son poco, poco inusuales o que son problemas inusuales y que también muchos desconocen de esos problemas y te toca y pues es complicado resolverlos. He tenido dos, tres problemas que me han costado muchísimo trabajo, pero pues al final pues poco a poquito he podido resolver. A lo mejor me tardo a veces en poder sacar las conclusiones, poder hacer las reparaciones, pero pues creo que lo importante es tener paciencia para poder resolver los problemas. Y pues bueno, este es el segundo episodio. Em, Quizá más adelante hable sobre cómo fue que logré entrar a esta agencia y a ver qué tal me va. Hay oportunidad de crecimiento, pues mi idea también es crecer, estar unos años trabajando en esta marca y pues quizá en algún momento me llegue a hacer un máster de esta marca. Entonces, pues esto fue un poquito lo de mi proceso estudiantil. Pues aquellos que deseen estudiar mecánica, pues que no se desanimen. La mecánica, el mundo automotriz es infinito, tiene muchísimas ramas a las que te puedas dedicar. Eh, sí, hay muchísimo, a mí también me llama mucho la atención el performance, el automovilismo a un nivel de competencia. Entonces es un mundo muy grande el mundo automotriz, el automovilismo. Nada más es cuestión de que uno quiera hacer las cosas y pues creo que no hay límites para esto. Es cuestión de que uno quiera enfocarse y pues tener una meta clara a lo que uno se quiera dedicar. Digo, a mí en lo personal, uno de mis sueños, una de mis metas a futuros es tener mi propio taller, pero pues ahorita quiero agarrar un poquito de experiencia y de conocimientos. Yo ya estaba empezando a trabajar de manera individual, pero pues me cayó este trabajo, esta oportunidad y pues quise, quise probar lo que era trabajar en una agencia. Y pues bueno, es todo y nos escuchamos en un próximo episodio.